Estamos con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Buenas noches, Capitanich. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y un gran gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Bueno, ¿es cierto que el gobierno nacional va a impulsar la apertura de este tipo de mercados? Sí, es cierto, porque el mercado central ha establecido una metodología a los efectos de llegar en forma directa a los consumidores a través de múltiples formas o estrategias denominados puntos fijos. Creemos nosotros que es una herramienta fundamental para proteger al consumidor. Así como se hace en el mercado central, se han identificado en otras provincias argentinas como Entre Ríos, Chaco u otros lugares, a partir del cual las autoridades del mercado central lo están haciendo. Creemos que en los próximos 90 días esta modalidad va a extenderse, a expandirse, tanto en el área metropolitana, Buenos Aires, como el resto del país. Y creo que es muy importante también que todos los gobernadores e intendentes con los cuales estamos trabajando impulsen este tipo de mecanismos, desde ferias francas hasta puntos fijos de comercialización. Inclusive nosotros estamos analizando dotar de una logística de carácter integrada para la provisión de estos bienes en todo el país. Ejemplo, a través de mercados agroalimentarios. La verdad es que los mercados agroalimentarios pueden proteger los problemas que uno observa siempre. El productor recibe poco y el consumidor paga caro. En la cadena hay una intermediación alevosa que efectivamente distorsiona la formación de precios y perjudica sustancialmente el comportamiento y el desenvolvimiento de la economía, porque le resta poder adquisitivo y concentra ingresos, claro, porque alguien se apropia del excedente de la cadena de valor. Entonces nosotros consideramos que es muy importante esto. Muchas veces estas cuestiones, ¿cómo pueden regularse? Y bueno, se pueden regular mediante inversión en infraestructura física para tecnología de cadena de frío. Eso es lo que te permite regular las fluctuaciones. En segundo lugar, también los mecanismos de incentivos para la producción con mejor tecnología, desde media sombra hasta tecnologías de invernaderos o invernáculos de buena calidad para garantizar una provisión de un modo sustentable en el tiempo. Eso implica dotar de infraestructura, de inversión, financiamiento de capital de trabajo, capacitación a los efectos de expandir los niveles de oferta. Cuando uno observa las distintas cadenas de valor, naturalmente puede identificar algunas cuestiones que son increíbles, que la República Argentina, por ejemplo, importa muchas flores, sí, que tiene un déficit en balanza comercial con ese sentido, o que en definitiva tiene problemas para abastecimiento en temporadas críticas respecto a determinado tipo de bienes que lo podríamos producir localmente. Entonces, así como es más fácil, digamos, producir en serie todo lo que significa tomate, pimiento, es mucho más complejo lo que significa verdura de hoja por las pérdidas relativas desde el punto de vista de lo que es un producto perecedero. También es cierto que se puede mejorar toda la infraestructura y la tecnología para agregar cadena de valor y que eso funcione. Otro punto con respecto a precios. La presidenta, cuando abrió las sesiones ordinarias este año, dijo que se iba a enviar un proyecto de ley para defensa de la competencia, del consumidor, abuso de posición dominante. ¿De qué se trata? Por ahí nosotros estamos analizando el grado de eficacia relativa desde el punto de vista de la instrumentación de medidas para leyes que actualmente están vigentes. La ley de lealtad comercial, la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, e inclusive los resabios que quedan aún de la ley 2680 de abastecimiento, porque ahí hay bibliotecas a favor o en contra desde el punto de vista de su aplicabilidad. Pero lo cierto es que un marco jurídico que regule efectivamente el funcionamiento del sistema económico debe hacerse a la usanza de los países más avanzados del mundo. Yo siempre pongo de manifiesto que desde la ley Sherman en el año 1890 en Estados Unidos, todo el mecanismo, la política antitrust, tiene por objetivo básicamente regular las cuestiones de monopolios, oligopolios, que efectivamente en muchos casos generan posición o abuso de posición dominante y obviamente distorsionan toda la cadena de valor y los precios relativos. Porque la gran discusión de Argentina tiene mucho que ver con esto, o sea, desde las usinas típicas del neoliberalismo, la ortodoxia económica, siempre se endilga la responsabilidad al Estado desde el punto de vista del aumento de precios. Entonces siempre se dice, no, este es un problema de incremento de gasto público, porque eso genera incremento de presión tributaria, eventualmente un problema de déficit fiscal que logra un incremento de la expansión monetaria y en virtud de ello se produce aumento de precios. La verdad es que uno tiene para tomar
distintos datos comparativos. Uno observaba las políticas expansivas que implementó Estados Unidos, triplicando prácticamente la base monetaria, o también la quintuplicación que hizo el Reino Unido y Gran Bretaña u otras economías del mundo, y no necesariamente eso generan efecto o impacto desde el punto de vista de la estructura de precios. Porque lo que uno debe observar es cómo se compone el gasto público y cuáles son las implicancias de su uso. Pero también aquí no hay ninguna duda que comerciantes o que industriales... ¿Pero usted adjudica solo a eso la razón de la inflación? Porque digo, a ver, los ortodoxos le hablan de gasto público y de emisión, los heterodoxos le van a hablar de puja distributiva, de oferta y demanda, pero nadie dice que solo es culpa de los formadores de precios. ¿Ustedes piensan eso? Mire, nosotros consideramos primero que existe un gran nivel de responsabilidad por parte de comerciantes, de industriales, de empresarios que tienen un nivel de comportamiento a nivel de formación de precios que son determinantes y que naturalmente generan impacto. Cuando uno observa básicamente la variación del tipo de cambio y lo quiere tomar como se denomina el pass-through, el traslado a precio en la formación, no hay ninguna correlación directa entre el precio final de lo que aumentan del impacto cambiario. Está bien, eso está claro, pero ¿y además cuáles son las otras razones de la inflación en Argentina? Creo que existen tres cuestiones centrales para analizar. Primero, el impacto en la última década, lo que uno puede observar básicamente es la evolución del precio de commodities a nivel internacional, que genera también impactos desde el punto de vista de bienes importados. Y esos bienes importados han inducido también a un incremento en la estructura de precios. También las expectativas. Las expectativas son de alta incidencia en el comportamiento a nivel de precios en la Argentina. También lo que se denomina las asimetrías intertemporales entre oferta y demanda. ¿Por qué razón? Porque nosotros tuvimos una expansión sustancial de la demanda agregada, con dos pilares sustantivos en una primera fase, que es el consumo, tanto público como privado, como también la inversión pública y privada. A su vez también se incrementaron las exportaciones de un modo sistemático en los últimos 11 años. O mejor dicho... ¿No se le habrá dado mucha maneja al consumo y poca a la oferta, a la inversión? A ver, ahí lo que uno observa es lo siguiente. Primero, eso también estuvo acompasado desde el punto de vista de restricción externa, producto también de la expansión del consumo y la demanda agregada. Es decir, en muchos casos, cuando baja drásticamente la tasa de desempleo, aumenta sustancialmente el poder adquisitivo del salario, existen demandas de bienes externos en donde se genera una disputa entre la moneda que se demanda para servicios turísticos hasta bienes de mayor nivel de incidencia relativa a bienes suntuarios u otros tipos de bienes, conjuntamente con lo que significa el uso para reserva de valor por parte de la tenencia de moneda extranjera. Entonces, eso si uno observa en los últimos 10 años, observa que hubieron 143.000 millones de dólares que se acumularon para reserva de tenencia moneda extranjera, y a su vez lo que ha originado este nivel de comportamiento de la demanda y la insuficiencia de la oferta. Ahora bien, creo que la oferta ha crecido sustancialmente, pero es insuficiente. Cuando uno observa año 2002, la inversión bruta interna era equivalente a casi 12 puntos del Producto Interno Bruto. Pasó a 24,5 en el año 2011, hoy está en torno a 23,6. Pero quizá no alcance. Seguramente hay un problema serio en Argentina que tiene que ver con las asimetrías entre tasa de ahorro y tasa de inversión, a la inversa de Brasil. O sea, la tasa de ahorro, explícita e implícita, en Argentina es superior a la tasa de inversión. Entonces hay que generar los mecanismos que vinculen la conexidad entre el excedente de ahorro con la tasa de inversión relativa. Y ahí es donde uno debe observar las asignaturas pendientes en Argentina. Nosotros tenemos tres desafíos que yo lo repito insistentemente, pero me parece que es bueno decirlo. Nosotros tenemos que resolver los problemas de autoabastecimiento energético. El autoabastecimiento energético a nosotros nos genera un ahorro neto de 8.000 millones de dólares. En segundo lugar, nosotros tenemos que resolver los problemas de sustitución de importaciones por aproximadamente 12.000 millones de dólares, que implican cadenas de valor. Todo eso lleva tiempo. Altamente dinámicas. No tanto como debería en los próximos 3 años, es perfectamente posible hacerlo, en tanto y en cuanto en materia energética YPF obtenga financiamiento vía asociación de capitales o financiamiento vía mercado de capitales para promover no solamente gas y petróleo convencional,
sino también shale. Y eso es lo que permitiría obviamente un incremento en los niveles de oferta y el abaratamiento para el insumo energético. Creo que la política fue muy acertada en Argentina. Invertir casi 86.000 millones de pesos en lo que ha significado incremento de gasoductos, incrementos de transporte eléctrico, incrementos en generación. Ahora bien, la generación es altamente subsidiada para tener costo energético muy bajo para la industria, a los efectos de agregar valor y generar empleo, y a su vez también para que el ingreso disponible de las familias sea más elevado y en consecuencia se destina al consumo para potenciar el crecimiento. ¿Van a reducir o eliminar esos subsidios próximamente? Siempre repito lo mismo, 50% de eso depende del autoabastecimiento energético y el resto hay que entender en el margen 12 a 15.000 millones de pesos que pueden generarse a través de gas, agua potable, cloacas y energía eléctrica. Entonces, lo que creo que es importante remarcar... ¿Esos 12 o 15.000 millones de dólares de pesos, perdón, qué quiere decir? ¿Que eso es lo que se puede reducir? Eso para trabajar en el margen superior de niveles de ingresos, porque en definitiva toda economía debe tener... ¿Y qué es un margen superior? ¿La gente que gana más de cuánto se puede? Eso se puede tomar distintas tasas de cortes. Distintas tasas de cortes en función del consumo, porque ahí hay que analizar la elasticidad de ingreso, la elasticidad de ingreso disponible o de consumo. ¿Y cuándo empieza eso? Eso es un tema que tiene que tomarse una decisión de tipo político, digamos, pero en definitiva, escenarios hay múltiples. Lo que quiero transmitir es que, por ejemplo, en enero se toma una decisión desde el punto de vista del tema de boleto de colectivo. Sí. Y el boleto colectivo implica un ahorro que a su vez, desde el punto de vista de las negociaciones colectivas, desde el punto de vista salarial, también tiene impacto al fijar el valor final. O sea que lo que quiero transmitir con esto es que el subsidio en sí mismo no es bueno ni es malo según cómo se utilice. Si lo recibe alguien y no lo necesita, me empieza a hacer ruido. Claro, ahí sí, y eso me parece que... Y eso existe. Eso, claro, y eso requiere algún estudio meticuloso, pero no necesariamente tiene alto impacto cuantitativo. Ahora bien, también es cierto que el subsidio tiene un valor significativo, que es aumentar el ingreso disponible. Por ejemplo, no es lo mismo que un trabajador pague una tarifa plena que no la pague. No es lo mismo que un trabajador pague el costo total de energía o de gas o de agua potable que no pague el valor pleno o que tenga alto nivel de subsidio. No es lo mismo que la industria tenga acceso a tarifa subsidiada que no la tenga, porque eso tiene que ver con la dinámica del crecimiento de la actividad económica. Por eso es muy importante esto, porque estos tres desafíos de industrialización acelerada sustitutiva de importaciones, autoabastecimiento energético e incremento de exportaciones dan solidez de carácter estructural al volumen de reservas y a la consolidación desde el punto de vista de la sustentabilidad externa. ¿Y Club de París y volver a salir a los mercados para dejar de pagar con reservas? Nosotros teníamos una agenda de dimensión internacional que se fue cumpliendo desde la negociación con los juicios en el CIADI hasta una estrategia desde el punto de vista de desembolsos crecientes del Banco Mundial de 3.000 millones de dólares, 1.000 por año en los próximos 3 años, hasta una cuestión que tiene que ver con la publicación de este índice urbano, hasta pasar por lo que significa el Club de París. El Club de París y también lo que significa la negociación final que está por vía judicial en materia de hold-outs. Respecto al tema del Club de París, efectivamente la República Argentina ha recibido la notificación oficial por parte del staff ejecutivo para invitar a la República Argentina a un proceso de negociación a partir del 26 de mayo. Y digo invitar porque no es citar. Algunos, algunos medios han publicado, citó. Y la verdad es que citar, cita la justicia. Aquí hay una invitación de carácter formal. Como usted sabe, hay un proceso de conciliación desde el punto de vista cuantitativo para ver si efectivamente son 9.500 millones de dólares, que es lo que más o menos se estima desde el punto de vista de intereses acumulados. En segundo lugar, se trata de una deuda no originada por este gobierno. En tercer lugar, existen múltiples actores, entre los cuales 2 principales son Alemania y Japón. Son 15 de 19 países que efectivamente tienen deudas con la República, acreencias con la República Argentina. Nosotros hemos tenido la presentación de lineamientos por parte del ministro Axel Kicillof. Esto ha sido recibido por el staff, ha sido analizado por el staff, conjuntamente con los países miembros y acreedores, y en consecuencia con las consultas pertinentes se ha decidido a iniciar el proceso de negociación formal. El tiempo podrá ser mayor o menor en tanto y en cuanto podamos ponernos de acuerdo en monto, plazos, condiciones de pago y sobre todo pago inicial.
Entendemos que las negociaciones están bien encaminadas y en general estaríamos cubriendo las expectativas desde el punto de vista de la agenda internacional. Y paralelamente con eso nosotros estamos trabajando en algunas cuestiones que son importantes y muchas veces no se conocen. Nosotros tenemos en el transcurso del año un régimen de desembolsos de inversión extranjera directa asociada a proyectos mineros equivalente a 3.858 millones de dólares. Segundo, las perspectivas de cosecha, que obviamente uno nunca sabe hasta tanto se concluya, por el índice de siniestralidad de la misma, se planificaba en 27.000 millones de dólares, luego se han reformulado los parámetros, pero se estima hoy un incremento en la cantidad, un incremento en el precio promedio y en consecuencia una perspectiva cierta de expansión cercana a los 30.000 millones de dólares de ingresos derivados de esta operatoria. En tercer lugar, nosotros estamos monitoreando todo lo atinente al tema de desembolsos con organismos multilaterales de crédito. Argentina tiene una perspectiva de aproximadamente 2.853 millones de dólares de desembolsos programados entre BID, Banco Mundial y Corporación Andina de Fomento. Teníamos una perspectiva entre 326 y 348 millones de dólares de saldo neto para este año y la pretendemos elevar a 500 millones de dólares. Ahora hay que pagar también, hay que pagar el cupón no, por eso, hay que pagar. Por eso digo saldo neto, cuando digo saldo neto es... recibimos ese desembolso y lo que pagamos nos quedaría un saldo neto entre 350 y 500 millones de dólares, que es lo que estamos monitoreando para que efectivamente lo podamos obtener. ¿Usted está queriéndome decir que sin salir a los mercados alcanza, no bajarían las reservas con esos ingresos? Nosotros consideramos que efectivamente el comportamiento de volumen de reservas en el mes de febrero fue prácticamente equilibrado. Pero los bancos están vendiendo dólares, ¿no? Sí, los bancos no alteran el nivel de reservas. Este es un tema distinto. Usted negocia con las cerealeras también un ingreso. No, está bien, pero digo, básicamente lo que la aplicación de la norma del Banco Central no implica variación en el volumen de reservas. Simplemente un esquema de arbitraje entre los mecanismos de imposición y de futuro. Pero de cualquier modo, lo que transmito es lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con distintos mecanismos, desde lo que significa la generación de reservas en términos genuinos. Digo, esto lo digo porque, a ver, sumamos datos muy concretos. 30.000 millones de dólares surge del complejo sojero estrictamente. Otros complejos complementarios dan entre 5 a 7 o 10.000 millones de dólares. Después tenés 11.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares que puede ser para exportaciones automotrices. Todo también, eso cruzado con lo que sale le da favor la cuenta. Primero, balanza comercial proyectada positiva y en definitiva esta balanza proyectada sirve para cancelar el servicio de capital, intereses de deuda y generar más o menos el sostenimiento de los volúmenes de reserva. Le cambio el tema. Se habla muchísimo el tema de inseguridad en Argentina. Hizo una declaración fuerte de Daniel Scioli, dijo, estamos viviendo horas dramáticas por la inseguridad. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que opino es que obviamente el tema de seguridad pública es un tema extremadamente complejo, que tiene mayor o menor nivel de visibilidad respecto a la puja en la ocupación del espacio finito de otros temas. Ejemplo, cuando el problema es dólar u otro tipo de cuestiones, estos sustituyen al tema de seguridad. Pero es cierto que cuando se van resolviendo problemas económicos, otra vez el tema de seguridad toma cuerpo. No hay ninguna duda que es un tema extremadamente complejo aquí y en el resto del mundo, y que requiere un abordaje sistémico. Esto no lo resuelve una política estrictamente coyuntural, es un problema de plazos y condiciones y hay estrategias de implementación. Pero quiero transmitir enfáticamente varias cuestiones. Primero, la seguridad es efectivamente competencia de carácter provincial. Hay un fallo del 13 de abril del año 1869. Es la causa Bonorino sobre Plaza de Toros. Es un primer problema. Segunda cuestión, la Ley de Seguridad Interior 24.059 modificatorias determina claramente la responsabilidad de las provincias en términos primarios. Pero también es cierto que existe un nivel de coordinación con parte de la Fuerza de Seguridad Nacional. Tomando en consideración todo lo que se invierte, son datos muy precisos, 100.000 agentes son federales, o sea, Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad. Yo estoy seguro que en la cabeza de la gente, cuando sube el nivel de seguridad, piensan en la presidenta. Bueno, pero porque hay una estrategia deliberada para hacerlo. Pero digo, 100.000 agentes de carácter federal. 205.000 en las provincias, 305.000. 250.000 agentes privados debidamente regularizados desde el punto de vista formal. Si sumamos eso, ahí tenemos 555.000 agentes. Y hay otros 250.000 que se estiman de carácter informal.
¿Sabe cuántos docentes hay? 863.000 docentes y 1.425.000 cargos, 43.000 establecimientos educativos y 13 millones de alumnos. Lo que quiero transmitir es que las relaciones de inversión son muy significativas. Cuando uno toma Poder Judicial, y son aproximadamente 1.000 cargos de carácter federal, digo 1.000 porque son 958, creo que son exactamente. Entonces, sí, quiere decir que es un tema de las provincias. Digo, es un tema... Primero, que es un tema complejo, que requiere de los temas, cómo se puede abordar este tipo de problemática. Esto no se aborda solamente con patrulleros, 911, cámara de seguridad. Esto se aborda desde la perspectiva social. O sea, ¿por qué existe criminalidad? Está fuertemente asociada a los niveles de desigualdad distributiva. Mayor desigualdad distributiva... Pero acá mejoró en los últimos años. Pero por eso digo, el problema central es que los temas son... ¿Que hay más afano? Me parece que sí. Bueno, el problema tiene que ver con los mecanismos preventivos y aparte, porque los delitos hay que separar delitos comunes, delitos complejos. Dentro de los delitos complejos también lo que significa los sistemas de prevención, los sistemas de castigo, los sistemas de penitenciarios. O sea, es un tema muy complejo y le puedo asegurar que en mi caso, como gobernador de la provincia, he trabajado mucho con este tema, con los foros de seguridad, con el Consejo Provincial de Seguridad, con metas de reducción de delitos. No es una cuestión fácil ni sencilla, pero también transmito lo siguiente: al finalizar y la conclusión sería, esto es un problema central y de valores. Y en ese sentido lo que quiero transmitir es, cuando uno hace una apertura de calles, está invirtiendo en seguridad. Cuando hay alumbrado público, invierte en seguridad. Cuando pavimenta una calle, permite el ingreso de la ambulancia, eso es seguridad. Cuando uno invierte en una escuela, es seguridad. Cuando garantiza inclusión social y educativa, es seguridad. Cuando logra el acceso a la salud pública, es seguridad. Cuando vacuna a sus chicos, es seguridad. Cuando logra acceso al empleo, es seguridad. Cuando logra una infraestructura deportiva para que sus chicos vayan construyendo una red de valores, es seguridad. O sea, es un tema muy complejo, muy complicado. No es tan sencillo resolver este problema, pero nos obliga a todos, con mucha humildad, a entender que así como no se resuelva de un día para el otro, nos obliga a tener estrategias que permitan ir resolviendo el tema, coordinando acciones y esfuerzos, pero también admitiendo que esto no es un problema de marketing, porque muchas veces, si no, esto se resuelve solamente con comentarios o... Bueno, es parte de la disputa política. Es parte de la disputa política, pero digo, es un tema, a ver, ¿es un tema de agenda? No hay ninguna duda. Segundo, ¿es un tema complejo? No hay ninguna duda. Tercero, ¿se resuelve de un día para el otro? No hay ninguna duda que no se puede. Le hago la última pregunta. Todo político que se precie y más está cerca quiere ser presidente. ¿Usted dijo que no quiere ser presidente? ¿O le entendieron mal? Mire, lo que yo transmito es lo siguiente: hablar de candidaturas hoy es absolutamente prematuro, es absolutamente inconveniente y me parece que no tiene nada que ver con la agenda diaria política permanente. Mire, cuando a mí me convocó la Presidenta de la Nación para asignarme esta responsabilidad de ser jefe de gabinete de ministros, yo asumí esta responsabilidad sin ningún tipo de plazos, condiciones, ni tampoco preguntando absolutamente nada, por una cuestión de lealtad y de respeto al liderazgo de nuestra presidenta. Y por una razón muy sencilla: los chaqueños saben y valoran mucho a la presidenta por lo mucho que ha dado junto a Néstor Kirchner para una reparación histórica en las provincias del norte argentino y en mi provincia. Entonces, con ese mismo respeto y con esa misma lealtad, lo que yo hago es trabajar todos los días. Pensar en candidaturas, la verdad me parece una ofensa al sentido común. Pero no niega que si se da la posibilidad puede ser. Pero, a ver, lo que le quiero transmitir es lo siguiente. Por lo que se dio la impresión de que usted dijera, yo de ninguna manera... ¿Sabe por qué respondo así al final de cuentas? ¿Sabe por qué respondo así? Porque me parece que es una cuestión que pero porque si falta, no falta tanto, la presidenta no puede... Mire, ¿por qué no puede decir? Es absolutamente intrascendente el tema. Fíjese el caso concreto de... El otro día me tocó ir al Senado. Estuve creo que más de 12 horas. Sí. La verdad que hay que tener la información y la formación para responder múltiples preguntas de todo tipo, tamaño y color. Ahora bien, si hubiésemos tenido un tema o dificultades para responder, la noticia es esa, pero nunca es la noticia positiva desde el punto de vista de poder debatir pluralmente en democracia, jerarquizar un debate político en el ámbito del Senado. Por eso yo creo que el tema de la agenda pública de candidaturas es un tema ulterior y eso se verá en el transcurso del tiempo. Y aparte uno nunca puede saber qué es lo que puede pasar en el largo plazo. Hay que ver cómo se dan las condiciones.
Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ministro. En un minuto volvemos con Oscar Cuartango, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estamos con paro por tiempo indeterminado. Vamos a ver el informe y venimos con el ministro.